Bueno, pues vamos a tener este encuentro. Como ya me he presentado, soy Javier Marijuán, soy abogado, me dedico sobre todo al mundo de la seguridad social, del mundo del derecho, todo lo que tiene que ver con el tema del trabajo, y algo también lo que tiene que ver con la administración, pero relacionado con el trabajo. También participo de una asociación apostólica que busca el llevar todas estas realidades que nos encontramos con el mundo, un diálogo evangelizador y llevar a Dios y llevar el mensaje de la doctrina social de la Iglesia al encuentro y a la transformación del mundo. Comentaba sobre estos días que hemos venido hablando de cómo organizar este encuentro, pues buscar tener un diálogo sobre la realidad del mundo, específicamente del mundo del trabajo, y que esté iluminada por los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia. Para luego tratar de confrontarnos todos, decir, bueno, ¿y yo qué? ¿No? ¿Yo qué punto hay? Porque como nos hemos presentado todos con una profesión, ¿eh? Y hemos dicho yo soy, ¿eh? Nadie ha dicho yo tengo, ¿eh? Nadie ha dicho yo tengo, sino hemos dicho yo soy, ¿eh? Yo soy profesor, yo soy psicólogo, yo soy tal. Bueno, pues esto nos hace ver la importancia decisiva que tiene el trabajo no solo en la persona, sino también en la sociedad. Se ha venido diciendo que el trabajo pasa a ser o ha sido una de las cuestiones clave de la cuestión social. Y además es un tema que no se puede desligar de aquellas otras realidades que también están hoy configurando el mundo y los retos que se nos plantean dentro de la Iglesia, como puede ser la cuestión cultural, como puede ser la cuestión antropológica, como es la relación entre las diversas naciones, las diversas unidades de convivencia. Bueno, pues el trabajo va a estar ahí siempre como una cuestión clave en la vida social y en la vida personal. Por eso la primera cita que poníamos del concilio de la doctrina social de la Iglesia es que nosotros no podemos disociar nuestra realidad y nuestro ejercicio profesional con los valores cristianos que decimos profesar, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a intentar hacer un recorrido muy brevemente por esos 2-3 grandes principios de la doctrina social de la Iglesia sobre el mundo del trabajo, una panorámica sobre todo de los retos a los que tenemos que responder los cristianos en el mundo del trabajo, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Centralidad del trabajo, y hablar de centralidad del trabajo es centralidad de la persona, ¿no? Y la persona es lo primero, ¿eh? Como decía un programa político, decía, la persona es lo primero, y lo decía en la página 33, porque las 32 páginas anteriores estaba hablando de la economía, ¿no? Es decir, ¿qué es poner en el centro a la persona? El protagonismo de la persona. Que la persona realmente sea, diríamos, el principio rector de aquello, ¿no? Desde 1992 nuestras leyes hablan de mercado de trabajo. Era una expresión que estaba proscrita. En las actas fundacionales de la OIT se dice que el trabajo no es una mercancía. Juan Pablo II en Laboren Exercen insiste en esto con fuerza: el trabajo no es una mercancía. Bueno, pues hoy se habla de empleabilidad, de mercado de trabajo, de manera que en la economía actual el trabajo pasa a ser un factor más. Y a veces es un factor que se utiliza como enemigo, diríamos, de la economía, es decir, como devaluando el trabajo, pues sube la economía. Estamos hablando ya de los despidos bursátiles, bueno, pues de realidades en las que hemos visto el enorme divorcio que tenemos entre la persona, la familia, el empleo, el trabajo, la vocación, etcétera, con las realidades de la economía. Y luego en la vida personal todos estamos llamados desde el trabajo a transformar el mundo. Nosotros hemos querido, era una cosa que teníamos en la recámara y teníamos muchas ganas que circulara
los discursos de Juan Pablo II con ocasión del jubileo a las diversas profesiones. O sea, lo que decía San Juan Pablo II a todas las profesiones es que ese ejercicio de la vocación, aquello que configura su persona, aquello en el que usted pone su empeño, aquello en el que usted ejercita los dones que Dios le ha dado, pues tiene que contribuir al bien común. Entonces es muy bonito cómo cada profesión tiene algún elemento de construcción del bien común. La vida social, el cuidado de la casa común, el orden público, el cuidado de la cultura, es decir, entonces en ese sentido tenemos que vivir la profesión con esa pasión, es decir, cuáles son aquellos elementos de bien común que mi profesión está desarrollando, puede implantar en la sociedad, no solo en mi vida personal, sino cómo el ejercicio de una profesión puede ambientalmente cambiar el ambiente en el que vivimos, puede cambiar la mentalidad de aquellos que están en torno a nosotros. Todo eso lo hemos vivido, todos hemos conocido profesionales que el ejercicio de su profesión hace que aquel ambiente sea más amable, más solidario, pero también en el ámbito institucional. Los profesionales tenemos que ser conscientes del papel institucional al que estamos llamados, ¿no? Por eso, ese orden de jerarquía, de valores, y por eso he puesto muy importante el de trabajo sobre capital. Esa consecuencia de la primacía de la persona hace que el trabajo sobre capital deba de ser una de las, de las premisas a la hora de valorar el trabajo. No habíamos salido todavía de la crisis financiera que empezó en 2008, que tuvo unos efectos devastadores sobre el trabajo, y ahora estamos con la del COVID, ¿no? Pues vamos a ver cómo aquellas cosas que estaban germinalmente y que estaban funcionando, pues el tema del COVID nos las ha acelerado, ¿no? ¿Existen hoy más esclavos que cuando se abolió formalmente la esclavitud? Yo os hacía esa pregunta, que es una pregunta que nos puede impactar, ¿no? Bueno, el ámbito de libertad del hombre, ¿cuáles son los nubarrones que hoy se avecinan sobre el mundo del trabajo y que tienen mucho que ver con la libertad de las personas, ¿no? Bueno, pues todos hemos identificado la esclavitud con algo que viven muchos millones de personas hoy en el mundo: salarios infames, condiciones de trabajo absolutamente esclavas, ausencia de relaciones laborales. Pero hoy las nuevas realidades tecnológicas también son tremendamente amenazantes de nuestra libertad. Y tenemos que hablarlo mucho, pensarlo mucho, pero ya no pensar en la clave de decir qué es lo que nos viene, ¿no?, sino qué es lo que ya tenemos, qué es lo que ya estamos viviendo y cómo esto pues se nos ha acelerado, ¿no? Es decir, hoy vemos todo como nuestros contratos no son los de nuestros padres. Mis 3 hijos, bueno, pues trabajan y sus contratos no son los de su abuelo, ¿eh? Sus contratos no son los de su abuelo, ¿eh? Mi padre era un obrero del metal y con el salario de uno, pues pagaba la casa en 4 años sin necesidad de tener ningún crédito, y dio estudios a 3 hijos. Hoy una pareja de ingenieros jóvenes que se casa tiene que rastrear a ver el alquiler y en qué sitios se están metiendo, ¿no? Familia y trabajo, otro de los grandes elementos, diríamos, de conflicto a dialogar, ¿no? Es decir, el panorama ha cambiado de forma tremenda en 40, 50 años, ¿no? En 40, 50 años. Pues esos cambios tenemos que identificarlos, tenemos que juzgarlos y saber que muchos de esos cambios pues se pueden revertir, ¿no? Hoy el trabajo para muchos hermanos es un drama, ¿eh? Hoy en el mundo mueren al día 5.000 personas por accidentes de trabajo, ¿eh? Más que en las guerras. ¿Eh? Así se trabaja. Hoy en el mundo hay países cuya única ventaja competitiva hoy en el mundo
es el trabajo de sus niños. Es lo único que puede ofrecer a la economía globalizada mundial, el trabajo barato de mis hijos, para que ustedes compren un textil barato. Esto es otra de las llamadas muy importantes que nos hizo Benedicto XVI en Caritas in Veritate, el papel del consumidor. El mundo del trabajo no puede aislarse, desvinculado de las realidades de la economía, de la cultura, del consumo, de la familia, porque esas realidades de explotación y de esclavitud que se dan hoy en el mundo no son porque 4 personas lo han decidido, sino que tenemos todos que buscar la responsabilidad que tenemos en ello. No son esas pescadillas que se muerden la cola, ¿no? Porque queremos comprar barato y mucho, pero eso luego nos lleva a que nosotros también nos contraten barato, ¿no? Es decir, tenemos que ampliar el radio de actuación y de análisis sobre lo que le está pasando al mundo del trabajo, ¿no? La sensibilidad de Francisco con el mundo del trabajo pues tuvo que ver, entre otras cosas, pues porque en Buenos Aires hay 15.000 talleres de trabajo clandestino, donde se hace el textil, por ejemplo, donde los bolivianos trabajan encerrados haciendo el textil, ¿no? En los barrios, en las villas miseria de Buenos Aires. Esto lo tenemos a 15 kilómetros de España, en Tánger. En Tánger tenemos maquilas. Creo que hace 15 días, ¿no?, hubo un incendio de textil en Tánger. Ya no solo Bangladesh, lo tenemos a 15 kilómetros. La frontera de España con África es la frontera de mayor desnivel económico del mundo, mucho más que la de Estados Unidos con México. Bueno, pues ese es el mundo del trabajo. Hoy entre el 60 y el 70% de los trabajadores del mundo trabajan sin contrato de trabajo, trabajan sin derechos. Es lo que se llama el trabajo en la sombra, ¿no? Y esa informalidad, lo que se llama en Iberoamérica el trabajo informal, es algo que está creciendo y que en nuestros países del norte es lo que hemos estado viendo con los riders, las nuevas plataformas, los falsos autónomos. Es decir, estamos ante nuevas realidades del mundo del trabajo que nos están pasando ya, que tenemos que identificar con fuerza y ver dónde colocamos aquello, ¿no? Y otro de los grandes fenómenos del mundo del trabajo es que hoy el 20% de la humanidad está planificando salir de su país e emigrar. El 20%. Más que todo el continente americano. Los hermanos que están en la bahía de Ceuta esperando entrar a Europa, el viaje de llegar a la bahía de Ceuta les ha podido llevar 3 años. No han ido en ave a Ceuta, no han llevado nada. Bueno, pues esto es lo que también, de alguna manera, y esto lo vamos a ir a ver ahora con el tema de los diferentes modelos, es lo que nos está pasando en Europa. Esto ya ha llegado a Europa. Lo que se llamó el tema ¿os acordáis de los mini-jobs? La generación de los trabajos a tiempo parcial. En Estados Unidos hay una cadena, la gran cadena comercial Walmart, que la mitad de sus empleados tienen que complementar su salario con los subsidios públicos. Es decir, ya tenemos lo que se llaman los working poor, los trabajadores pobres. Es decir, se ha roto uno de los grandes principios del trabajo, y es que el trabajo debe dar para sostener una familia. Eso ya no existe. El economista jefe del Deutsche Bank dijo: tenemos que quitarnos la idea de que salario es algo que puede dar para vivir. Dice, ya el salario es otra cosa, ¿no? Es decir, es otro de los principios claves del trabajo y de la vida social que se ha roto, ¿no? Bueno, pues vamos a ver los 4 retos que yo os decía del mundo del trabajo actual y que nos están impactando de una forma directa a nuestras vidas, ¿no?
Yo, no sé si fue hace 3 o 4 años, pues conté en un trimestre cuántos kioscos han desaparecido de Valladolid. ¿Cuántas oficinas bancarias han desaparecido en Valladolid? El otro día entré a un banco que parecía una cafetería. ¿No viste el de calle Constitución? Dices, ¿pero esto qué es? Es una cafetería, ¿no? Dices, ¿pero esto qué está pasando? ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, pues vamos a ver sobre todo el tema de la tecnología y lo que decía de la confrontación de los 3 modelos sociales y su influencia en el trabajo, ¿no? Nosotros todavía estamos en el modelo europeo. El ejemplo más claro es los ERTEs, es decir, viene una pandemia y el señor Trump hace un cheque de 1.000 euros para cada familia y se lo da, ¿no? Y hasta luego. Aquí tenemos los ERTEs. ¿Qué quiere decir? Que todavía aquí tenemos una intervención del Estado todavía muy amplia y sobre todo con una gran concertación social. Cualquier acuerdo tiene que estar negociado patronal, sindicatos y gobierno. Normalmente las patronales y los gobiernos siempre suelen estar de acuerdo, no es un modelo plenamente justo, pero decir, bueno, pues ese es el modelo, lo que se llama el diálogo social, el modelo con la gran intervención estatal, ¿no? Bueno, pues ese es el modelo europeo que nosotros cada vez estamos conociendo menos, porque los otros modelos están ahí llamando a la puerta, es el que conocieron nuestros padres, que en los años 60 llegó a plantearse la cogestión. La cogestión que era que en los países escandinavos o en Alemania los sindicatos pudieran estar en los consejos de administración de las empresas, ¿no? Bueno, tiene evidentemente una gran raíz cultural, religiosa, diríamos, una gran raíz cristiana con la maldición de la riqueza, ¿no? Eso cualquiera que lo estudie se da cuenta de que el modelo social europeo tiene unas raíces, ¿no? El modelo calvinista, podríamos decir que sería el modelo americano, el modelo del despido libre. En Europa no puedes despedir libremente, sí lo puedes hacer, pero tienes que pagar. En cambio, en Estados Unidos, no. Donald Trump tenía un reality show en el que hacía un programa en el que despedía. Cogía a no sé cuántos tíos y al que no le gustaba le despedía. Era un gran hermano, pero les encerraba y además allí despedir se dice incendiar, ¿no? De despido, de incendio, o sea, una cosa súper violenta, porque es normal allí el despido libre. Estados Unidos no tiene firmados los convenios de la OIT, los convenios de protección, no los tiene firmados, por también esa raíz religiosa calvinista que impregna la economía de este país, ¿no? La voluntad divina se muestra en el éxito social. Steve Jobs, Jeff Bezos, el otro, es decir, los grandes héroes, ¿no? Esos hombres, pues que puede ser hasta presidente de Estados Unidos, ¿no? Y luego está el tercer modelo, el modelo asiático, es el modelo asiático, la fábrica del mundo, muy basado en la obediencia, en la fidelidad. El chino no presenta reclamaciones a la empresa, allí no saben lo que es la jurisdicción laboral, no se sabe allí lo que es llevar a juicio a tu empleador, eso allí no lo saben. También tiene una raíz religiosa, la confuciana, ¿no? Allí el modelo de perfección interior es que el junco pues se dobla y se amolda a lo que le dice el viento. Y bueno, pues ese tipo de cosas pues tienen mucho que ver pues con las largas jornadas de trabajo que allí se han hecho. Pero claro, ahora China, de ser la fábrica del mundo, ya está externalizando su producción. China ya está poniendo empresas en África. Las está poniendo también en Iberoamérica. Y el otro día me llegaron los trabajadores de una empresa muy grande de Valladolid diciendo, oye, que nos han comprado los chinos. Y está todo el mundo asustado. Bueno, pues este es un modelo pues que está ahí. Entonces, esos 3 modelos compiten y tienen una directa incidencia en el mundo del trabajo, ¿no? Es decir, a Europa se le está asediando con los tratados comerciales, etcétera, en quitar estándares laborales, porque si una empresa que tiene que venir aquí, una empresa americana no quiere un país
que haya firmado los convenios de la OIT, o que haya un salario mínimo, o que se pueda llevar a juicio a esa empresa si hay un incumplimiento, ¿no? Bueno, pues ese es el primer tema que os quería comentar, pero insisto, es un tema que lo estamos viviendo y que hoy aquí y en Valladolid esto lo estamos viviendo. Esto está pasando en nuestros gobiernos, en todo lo que nos pasa está la lucha entre estos tres grandes modelos. El segundo elemento que os quería llamar a dialogar es el tema de la robotización y la influencia de la tecnología. Decisivo. Es súper decisivo. Hoy hay empresas enteras, hoy en Valladolid ha habido empresas de 1.500 trabajadores que en 3 días ha puesto a teletrabajar a toda su plantilla. Eso ya estaba. Pero el COVID, esto es una de las cosas que nos ha venido a acelerar el COVID, ¿no? Entonces hoy lo que fue en su momento la lucha por las 8 horas, hoy va a ser la lucha por la privacidad y por el poder desconectar del trabajo, es lo que se llaman las leyes de la desconexión y todo ese tipo de cosas, ¿no? Los estudios que hay en Europa son terribles, de falta de ocio, de falta de esparcimiento, de falta de vida familiar, por la sugestión a las realidades tecnológicas con disponibilidad total. Fijaros, yo estoy observando que muchas empresas tecnológicas no hacen ya nunca contratos a tiempo completo, los hacen siempre a tiempo parcial. ¿Por qué? Porque aunque se trabaje menos tiempo, la carga mental es brutal. Es brutal. Y el control es brutal. O sea, hay elementos de control que hoy realmente nos pueden asustar. O aun sin prestación laboral. En Inglaterra, que no tenía firmados muchos estándares sociales de la Unión Europea, tiene el contrato que se llama el contrato de 0 horas. Te hago un contrato de 0 horas, el 0 hours contract. ¿Y eso qué es? Que te llaman cuando quieren, el contrato a llamada. Y hasta con firma de exclusividad, es decir, que no puedes decir que no. El Palacio de Buckingham, por ejemplo, en verano hace 400 o 500 contratos de estos. El Parlamento inglés también hace contratos de estos. El contrato a llamada, es decir, sin disponibilidad de tiempo. Estás esperando y cuando te llaman vas a hacer 1 o 15 horas. Pero no tienes disponibilidad sobre tu vida. Pero esto lo está haciendo Amazon, lo están haciendo las grandes plataformas. Es decir, contratos pequeñitos, pero sin disponibilidad y sin posibilidad de gestión horaria, ¿no? Bueno, pues este es un tema que está creciendo con el tema de las nuevas plataformas, empresas dirigidas por algoritmos, empresas dirigidas por programas de ordenador, que son programas de ordenador los que valoran y juzgan el trabajo y toman la decisión de si despiden o no, con controles por ordenador, un trabajo sujeto al ordenador, sabe la velocidad a la que haces las cosas. Si las haces lentas, te sale un clic, una cosita, de decir, oye, no necesitarás un café, ¿verdad? Porque te está mirando la cara y a lo mejor cierras los ojos. Cuando un trabajador de Uber se va a casa a trabajar, le sale una cosita en el móvil diciendo, oye, que hay muchos clientes por tu zona, ¿no querrás tener un dinero extra, no? O cosas de ese tipo, ¿no? Es decir, vamos hacia el control total, ¿no? Total y globalización total. Bueno, pues vamos a ver cómo queda ahí la privacidad, porque bueno, se está tratando de negociar una carta de derechos digitales, derecho a la desconexión. Bueno, pues empresas con gestión algorítmica, este mundo de las plataformas, que es que ya no sabes quién es el empresario. ¿Qué es el empresario? Un programa de ordenador inimputable y sin responsabilidad, sin cara. Sin cara. Ahora, pues la primera multinacional tecnológica española te vende un seguro médico con atención médica online. Tienes derecho a que un médico te haga una consulta online, ¿no? Dices, pero ¿esto qué es? ¿No? ¿Esto qué es? Pero nos está pasando en la enseñanza, nos está pasando en la medicina, nos está pasando en muchísimas realidades, ¿no?
Claro, nosotros antes nos pensábamos, bueno, pues el mundo de la empresa que se está haciendo realmente complejo, los grupos de empresas, las empresas deslocalizadas, las empresas subsidiarias, las empresas subcontratadas, y ahora tenemos la gran empresa tecnológica y la plataforma es algo que está creciendo, ¿no? Bueno, pues esto nos lo vamos a pensar porque nos está afectando a todos. Otro punto, ante la bajada de salarios, pues os ponía otro punto de debate. Salario familiar, el salario de mi padre, o renta básica universal. Bueno, este es otro de los temas que vamos a debatir porque ha habido un debate ya, ¿vale? Y esto es un tema que va a crecer. Yo os ponía la cita esta de Fratelli Tutti, el número 162, ¿no? El gran tema es el trabajo. Dice Francisco, el gran tema es el trabajo. El trabajo hace brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno. No existe peor pobreza que privar del trabajo. Es algo irrenunciable para el crecimiento personal y para la vida social. Es cierto que hay que hacer soluciones provisorias para resolver urgencias, pero una sociedad tiene que apostar por el pleno empleo para todos. Claro, en la medida en que vamos a una sociedad en la que los salarios cada vez son más bajos, los salarios no dan para vivir y tenemos un paro tremendo, claro, puede acabar la sociedad y los cristianos que perdamos ese horizonte del pleno empleo del trabajo como uno de los grandes derechos y deberes de la persona y podemos buscar la solución que nos están ofreciendo. Fijaros, hay una palabra cuando se habla de la renta básica que a mí me gustaría lanzarla, ¿no? Que es la renta básica incondicional, es decir, sin condiciones. Bueno, vamos a ver, el hombre tiene derechos pero también tiene deberes. Tiene deberes. Yo tengo derecho al trabajo, sí, pero tengo el deber de con mi trabajo transformar la sociedad y aportar al bien común. Es la invitación que nos hace San Juan Pablo II, ¿no? Cada profesión está llamada a transformar en el plano personal, en el plano ambiental, pero también en el plano institucional la sociedad. Es decir, la sociedad sin deberes, la sociedad de los derechos incondicionales, no contribuye al bien común, ¿no? Tenemos que pensar que en un mundo de desahucios, de pobreza energética, de crecimiento de desigualdad, en un mundo en el que más tiene paga menos y, bueno, pues en este mundo yo creo que es tal la tarea que tenemos que realizar que debemos de alguna manera hacer hombro con hombro para no perder ese horizonte transformador, ¿no? Y podemos acabar, pues de lo contrario, podemos acabar aceptando pues realidades indignas, realidades que atacan la libertad de la persona y su capacidad de contribuir al bien común, ¿no? Y luego ya, lo último, bueno, es que dicen, no, es que estas cosas son económicamente posibles. Oye, pues si son económicamente posibles, pues también es posible el pleno empleo, ¿no? Es decir, lo que se nos decía en Fratelli Tutti, ¿no? Son necesarias soluciones provisionales, son necesarias ayudas y realidades de solidaridad de urgencia, hoy más que nunca, pero no debemos perder el horizonte de que el trabajo para todos es algo irrenunciable. Un 50% de desempleo juvenil. Hemos aceptado la realidad de casi 4 millones de parados hoy en España. Es decir, que lleguemos a aceptar este tipo de realidades, pues evidentemente configura una sociedad que ha renunciado a muchas cosas, ¿no? Y luego ya el último tema que os quería plantear es el modelo de empresa, ¿no? El modelo de empresa, y en general me estaba quería referirme al tema de la economía en general, ¿no? Hoy es el aniversario de Guillermo Rovirosa, el aniversario del fallecimiento de Guillermo Rovirosa, un ingeniero, aquí hay ingenieros,
un ingeniero que fabricaba, que inventaba cosas, que fue el hombre que en los años 40 pues fundó las Hermandades Obreras de la Acción Católica, un hombre que se hizo pobre, es un hombre que si entrara a esta sala diríamos que era el de mantenimiento porque vestía con un buzo. Y este hombre, uno de los grandes diálogos que tuvo fue con Joaquín Garrigues, el gran catedrático de Derecho Mercantil, el hombre que hizo la ley de las sociedades anónimas, y él habló de hacer sociedades laborales, es decir, economía social, un modelo de empresa que sirva al mundo del trabajo. ¿Cómo? Siendo del propio trabajo. Es decir, son los trabajadores los que deben, de alguna manera, pues gestionar su empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues esto es una llamada que también hace San Juan Pablo II, ¿no? Es decir, que al final la verdadera vocación del trabajo es que el hombre trabaje en algo suyo, que lo sienta como propio. Hoy tuvimos un modelo de empresa paternalista, luego hemos pasado a un modelo de empresa pues mucho más financiarizada, mucho más con elementos financieros que se desligan totalmente del cuidado de las personas, y ahora vamos al gran modelo de la empresa, diríamos, anónima no, sino superanónima, y tan anónima que ya ha dejado de ser humana, ¿no? El último proyecto se está tratando de meter en el Estatuto de los Trabajadores, meter la definición de empleador, porque hoy la definición de empleador ya no nos vale. ¿Quién es el empleador hoy? ¿Quién tiene las facultades empresariales y de organización? Los servicios de intermediación en línea a través de plataformas. Es lo que se llama el algoritmo, ¿no? El algoritmo. ¿Quién toma esas decisiones? ¿Dónde está las empresas están dejando de ser ya un conjunto de bienes materiales y humanos, porque los bienes materiales están desapareciendo. Las empresas que tienen a 700... Oye, en Valladolid hay empresas con 700 personas en modelo de teletrabajo. ¿Qué es la empresa? ¿Qué es? ¿Es un programa informático? ¿Un programa de control? Bueno, pues se nos están abriendo muchísimos interrogantes, muchísimos retos. Todos lo estamos viviendo, nos está afectando a todos, nos está afectando a nuestro entorno, nos está afectando a nuestra familia, pero evidentemente en la Iglesia tenemos un gran reto a que el ejercicio de nuestras profesiones tenga ese componente, en primer lugar, de cultivo de la vocación. Estamos trabajando para desarrollar algo, esos dones que Dios ha puesto para nosotros. Por eso decía Rovirosa lo importante de la vocación. Decía Rovirosa que los burdeles, las cárceles y los manicomios son consecuencia del no ejercicio de la profesión, del no ejercicio de la vocación, de la frustración de la vocación. Por eso, en la Edad Antigua, la pena más dura era la condena a trabajos forzados. El hombre que trabaja en su vocación es un hombre libre. Bueno, pues tenemos que emplear esa libertad para ese ejercicio de la vocación y para que esos principios de la doctrina social de la Iglesia pues tengan una presencia y una vivencia en este mundo que nos ha tocado vivir, pues tan convulso, pero también con tanta esperanza, ¿no? No podemos decir que esas cosas, ¿no?, que a veces decimos, esto ha venido para quedarse, esto no se puede hacer nada. Hay una universidad alemana que todos los años da premio a la palabra, a una expresión, a la palabra más dicha, ¿no?, o la palabra de moda, ¿no? Pues cuando surgió la crisis financiera, esta universidad alemana dio el premio a la palabra TINA, que es un acróstico
Es there is not alternative. No hay alternativa. Es decir, es como a veces la sociedad genera esos sentimientos fatalistas de que no hay alternativa, no se puede hacer otra cosa. Eso es una cosa que escuchamos mucho a nuestros gobernantes. Esto es una cosa que escuchamos mucho, ¿no? Bueno, pues quien no puede decir que no existe alternativa somos los cristianos.